Esta semana vamos a estudiar el tema Anden como sabios. Y bueno, vamos a aprender un poco más sobre el uso del apóstol Pablo, sobre esa palabra anden, que no es nueva para nosotros ya, la hemos visto ya en otros pasajes en esta carta a los Efesios. Y hoy vamos a comenzar con Efesios capítulo 5 y para comenzar la semana estudiaremos el tema sino acciones de gracias. ¿De qué trata ese tema? Ya lo vamos a descubrir. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios con una oración. Bondadoso Padre, necesitamos sabiduría para poder andar como sabios en este mundo en el que lamentablemente la sabiduría que tú nos das en tu palabra no es apreciada. Pero ayúdanos a nosotros a vivir como tus hijos, como tú quieres que lo hagamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el tema de este día, pastor, vamos a ir a Efesios capítulo 5, porque ya avanzamos hasta el capítulo 5, quiere decir que hemos ya recorrido un camino en este estudio, y vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo. Claro, hacemos la mención de los capítulos, aunque sabemos que originalmente no estaban separados de esa manera, pero nos sirve a nosotros para el análisis que hacemos. Dice el texto así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Y aquí la primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que quiere que imitemos el apóstol Pablo? Muy bien, creo que hemos entrado, por así decirlo, a una nueva sección que está caracterizada por esa palabra andar. Si ustedes notan, hemos leído andad en amor. Sí. También más adelante va a mencionar andar en la luz y andar como sabios. Entonces vamos a ver todo ese caminar que andar, para recordar lo que hemos estudiado, tiene que ver con el estilo de vida, lo que se espera que el cristiano viva. Ahora comencemos a ver el texto. Como algunos lo han dicho, creo que es una de las declaraciones más atrevidas del apóstol Pablo, una de las más directas, porque nos está diciendo, sean imitadores de Dios. Sí. Ahora, ¿quién es Dios? Para saber a quién tengo que imitar, ¿quién es Dios? Bueno, y en la Biblia encontramos que Dios es omnipotente, es omnisapiente, Dios es omnisciente. Dios es tantas cosas, es poderoso. Ahora, ¿cómo yo, como un simple ser humano mortal, puedo imitar a Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Y bueno, de paso, la palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo es la palabra que en español tenemos como mímica. Cuando él está diciendo imitar, está usando esa palabra, mímica, una palabra griega que suena casi parecido, pero no es similar. No es totalmente todo el sonido que tenemos en español, pero la palabra mímica. Ahora, ¿qué es una mímica? Una mímica es cuando se imita a alguien, se copia todos los rasgos y se trata de copiarlos, de imitarlos como lo es el original. De hecho, por ejemplo, en las películas se puede notar eso, como un actor se le da un papel y se le dice, usted va a ser Abraham Lincoln. Claro, nosotros no conocimos a Abraham Lincoln, no habían videos en esa época para saber cómo se comportaba, pero digamos una persona más contemporánea que ya falleció, o tal vez hizo algo digno de mencionar en la sociedad, y entonces le dan a un actor el papel, y uno dice, bueno, ha quedado como que fuera la persona, o sea, lo imitó muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando hace este reclamo realmente grande de decir que usted, que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios? Gracias a Dios que el apóstol siguió escribiendo y no se quedó ahí en ese versículo 1, si no estaríamos totalmente perdidos. Bueno, ¿cómo yo voy a imitar a Dios? Pero ya lo dice en el versículo 2, andad en amor. A lo que él se va a referir, no a la omnisciencia, no a la omnipotencia, sino al amor. El apóstol Juan lo resumió tan claramente y él dice, Dios es amor. Y entonces aquí el llamado es a andar en amor, andar en amor. El amor es realmente la esencia de lo que Dios es y debería caracterizar al cristiano. De paso,
Ahí en el versículo 1 dice, imitadores de Dios como hijos amados, porque se supone que los hijos imitan a los padres, Claro. y lo hacen, yo diría, inconscientemente, porque han visto tanto tiempo, tal vez los genes, el modelaje, lo han visto y la gente dice, mire, se para igual que el papá o que la mamá, o hace esto o hace lo otro. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto, obviamente. Ahora, si nosotros como cristianos nos mantenemos viendo a Jesús, estamos en comunión con Él, definitivamente vamos a andar en amor como Él anduvo. Amén. Bueno, veo aquí, pastor, que a Pablo le interesa mucho nuestro carácter y me llama la atención eso por una razón. Hoy, cuando incluso en el mundo cristiano, en algunos círculos se dice, mucho se habla del amor, hay que hablar de otras cosas, Pablo dice que deberíamos andar en amor, porque ahora lo contrasta con algo, y yo creo que ese contraste tiene sentido en esta conversación que estamos teniendo, porque de los versos 3 al 5, para leer hasta ahí, en este momento dice, pero fornicación y toda impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes que no convienen, sino acciones de gracias, porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y de nuevo estas cosas tienen que ver con el carácter, pastor. Entonces, ¿cómo es que podemos ver este andar en amor en contraste con esto de lo que está pidiendo el apóstol Pablo? Bueno, aquí lo que tenemos es que, y esto era bien importante en el pensamiento paulino, o sea que por supuesto es una inspiración del Espíritu Santo, que doctrina y conducta van de la mano. Amén, sí. Si nosotros queremos separar las dos cosas, y esa es la gran tragedia de muchos cristianos, en la iglesia soy una cosa, pero fuera de la iglesia soy otra, porque pensamos, allá es como lo espiritual, lo religioso, ahora ya voy a vivir mi vida privada, que nadie se mete, aquí yo quiero vivir como pues algo que me agrada, lo que me gusta, y queremos hacer esa separación, pero no existe esa separación. Cuando el apóstol dice, andad en amor, está hablando de algo permanente, no ando en amor solo cuando estoy en la iglesia y cuando estoy en el parque, no. Doctrina y conducta, recuerden siempre, este pensamiento van de la mano. Amén. Y entonces el apóstol Pablo va a pasar abruptamente. Yo cuando estaba viendo esto, digo, bueno, ¿cómo es que pasamos de andar en amor de repente a mencionar esos pecados sexuales? Porque, era lo que se vivía en esa cultura grecorromana, esa cultura estaba impregnada de una liviandad, por decirlo. Ellos tomaban livianamente lo que una persona hacía con su sexualidad, no era pecado, podía hacer cualquier cosa. De hecho, llama la atención, por ejemplo, en Corinto tenían un gran templo, ahí estaban las sacerdotisas, que a la vez ellas practicaban prostitución, llegaban ahí los hombres o mujeres también, y con el pago que les daban, eso contribuía para el sostenimiento de ese templo. Entonces noten que la gente podía pensar que estaban siendo religiosos, sí, yendo al templo a practicar ese tipo de cosas, tranquilizaban su conciencia. Ahí podemos ver cómo se había rebajado los valores morales, los éticos, las virtudes. Realmente estaban por el suelo en esa sociedad grecorromana. Y si el apóstol Pablo le está hablando esto a los efesios, es porque aunque ellos habían sido convertidos, todavía esto podía tener un atractivo poderoso. Ahora, cuando nosotros comenzamos nuestra lección este trimestre, hablamos que la carta a los Efesios es la más contemporánea del apóstol Pablo para nosotros. Sí. Y definitivamente nuestra sociedad ahora tiene los mismos vicios que se hablaban antes, solo que ha cambiado la forma de practicarlos, o la forma como se presenta en el envoltorio, por decirlo, ha cambiado, pero continúa siendo un gran desafío. Y de hecho las películas, a mí me llama la atención que no paso en esto, pero conozco porque pues se ve, y cuando clasifican las películas,
las van clasificando con ciertas restricciones y es interesante que uno dice, bueno, ¿por qué una película para niños? ¿Por qué esto? O supuestamente tiene un tema de historia. ¿Por qué los clasifican como restringidos? ¿Por qué ponen esto? ¿Y por qué le ponen malas palabras? ¿Qué necesidad había? ¿O por qué pusieron esto? Y lo que pasa es que ellos saben que es la única manera de vender. Sí. Si ponen, ¿no?, todo público para toda la familia, la gente, eso no está bueno. O sea, tenemos los mismos problemas en la sociedad. Ahora, el asunto es cuando esto está dentro de la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a abordar aquí en esta sección. Entonces, para terminar con eso, porque todavía hay varios temas que se van a tratar, pero ¿cómo podemos ya comenzar nosotros a vivir en amor, a andar en amor de tal manera que nos escudemos de esto? Porque ahora, como usted ha dicho, y cuando uno lee la carta, uno piensa que el apóstol Pablo está viendo noticias actuales o está viendo el entretenimiento de ahora, y uno dice, hay mucho de lo que está escrito aquí, o todo lo que está escrito aquí, que se está repitiendo. ¿Cómo nos escudamos contra eso? ¿Qué puede ayudarnos a no verlo con la liviandad con que el mundo lo ve? Bueno, creo que aquí tenemos que regresar y qué bueno que me hizo esa pregunta porque habíamos pasado por alto el consejo del apóstol Pablo con respecto a qué es andar en amor, porque creo que ese va a ser el antídoto. Regresando al versículo número 2, noten que el apóstol dice, vamos a volverlo a escuchar. Que dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Muy bien, podemos hablar de todo lo malo que hay en la sociedad, pero hablemos de el modelo que tenemos, Amén. Ya que ese modelo de andar en amor es Dios a quien tenemos que imitar. En primer lugar dice, Cristo nos amó. Cristo nos amó y se entregó. Este fue un sacrificio activo, no pasivo. No es que a él lo agarraron y bueno, lo llevaron a la fuerza, claro, para nacer allá en Belén y para morir en una cruz. Absolutamente no. Él se entregó. Es un asunto consciente. El amor, de hecho, es un asunto consciente. No es que la gente dice, bueno, de casualidad me agarró el amor o algo así. Es una decisión consciente. En segundo lugar, nos dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Esa palabra por habla de sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Un olor fragante significa que su sacrificio fue aceptable para Dios. No voy a poder entrar en todos los detalles de esa frase, pero aquí nos queda la idea. Y en tercer lugar, entonces, ahí nos dice, bueno, cuando vamos a la parte final, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio para Dios. Ofrenda y sacrificio, la palabra sacrificio, el amor es sacrificial. Entonces, el antídoto contra esto será eliminar, porque sabe que la base de todo esto, y precisamente lo que el apóstol va a mencionar en los otros versículos, está en el egoísmo, está en la satisfacción personal, está en agradar, como dijo Sansón, es que esta agradó a mis ojos. Todo tiene su base en el egoísmo, pero el amor real, el amor de Dios, el amor ágape, el amor correcto, es un amor que se sacrifica, es un amor que da, es un amor que piensa en el otro. Definitivamente es un gran contraste con lo que presenta aquí el estilo de vida de los paganos. Por ejemplo, el versículo 5 dice, ningún fornicario o inmundo o avaro. La palabra fornicario es la palabra griega porneia, que de ahí viene la palabra pornografía que se usa hoy. Y es toda desviación del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano, para practicar su sexualidad? Que fuera entre un hombre y una mujer en matrimonio. O sea, todo lo que se sale de ahí es una desviación del plan de Dios. Luego dice inmundicia, ahí entran toda la fantasía, todas las cosas que son una distorsión de cómo Dios planificó que esto fuera a suceder. Me llama la atención que en esa sección también está la codicia, bueno, dice avaricia. O avaricia, que es idolatría, porque
también esta palabra, yo había leído honestamente este texto muchas veces y veía la avaricia y todo, pero no la relacionaba a los pecados sexuales. Sin embargo, sí tiene relación en el sentido que una persona que se mete en esto está codiciando siempre a otra persona. Y sabe que esto ahora es virtual también. ¿Cuántas personas, antes se hablaba, hay algunos que es el rey Salomón que tuvo 1000 mujeres, que no sé qué, y lo critican. Y ahora, ¿cuántos tienen su harén virtual de ahí a través de sus pantallas, donde tratan de encontrar una satisfacción, ya sea un hombre o una mujer, fuera de la pareja que Dios les dio? Entonces, todo esto realmente es una distorsión del plan de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que pueda guardar nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente, pero también nuestra lengua, porque noten que el versículo 4 decía el apóstol: tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Otra vez yo decía, ¿por qué está esto de palabras y todo que está en medio de todo esto que está hablando de la inmoralidad sexual? ¿Por qué está hablando aquí? La costumbre en esa época va relacionada también con la palabra. Ya vimos las palabras correctas, pero ahora está hablando de esas palabras relacionadas con la sexualidad, los chistes de doble sentido, palabras que llevan connotaciones sensuales, todo eso, la música, amigos, que degrada la sexualidad humana, al hombre, a la mujer, y ahora son los más famosos y que las personas quieren escuchar. Aquí el versículo 4 me está hablando en contra de eso, y dice que el antídoto es acción de gracia, lo que tiene que salir de nuestra boca. Bueno, es tan extraordinario esto que escribe el apóstol Pablo, que finalmente él termina diciéndonos, vamos a escuchar lo que dice el versículo número 6. ¿Qué dice así? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios y es sobre los desobedientes. Muy bien, noten que siempre habrá un atractivo, porque dice nadie os engañe. Habrá alguien que va a inducir. A veces esto tristemente comienza en la niñez y la juventud, que alguien le dice, mira este video, mira esto, escucha esta música, esto aquí, esto allá. Pablo dice, hermanos, nadie os engañe, que no los atraiga eso, porque hay un asunto. Al final del camino te encuentras con el juicio. Una palabra que no le gusta hoy a las personas. Las personas quieren creer, yo puedo hacer todo lo que quiero, y lo dicen de otra manera, por supuesto, claro, y no pasa nada, es mi problema. No, amigos, hay un día de juicio final. Ahí tendremos que dar cuenta al creador de nuestros cuerpos, al creador de este mundo y de este universo. Y dice el apóstol, viene la ira de Dios. Yo pienso que la ira de Dios se está manifestando ya cuando Dios deja, como dice en Romanos, Él los entregó, Él los dejó a sus pasiones. Entonces vienen las enfermedades, tristemente abortos, divorcios, hijos sin padres, madres abandonados, incestos, bueno, tantas cosas. Todo esto, vemos los resultados, la cosecha terrible en la sociedad cuando no se sigue el plan de Dios de andar en amor. Amén. Entonces queremos, pastor, que ore por nosotros para que no nos dejemos engañar por este mundo tan altamente engañoso que Satanás ha dispuesto para desviarnos del camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Amén. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias porque nos das esta lección de tu palabra. Cuán contemporánea es esta carta y este mensaje del apóstol Pablo, Señor, porque parece describir a nuestra época y nuestra sociedad. Permítenos que como iglesia nosotros andemos en amor en todo lo que significa eso, Señor. Permítenos, Padre, como estudiaremos en los siguientes días, llegar a ser luz y que ninguna tiniebla haya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.